temas. A mí me ha tocado el tema de inmunizaciones, el tema de vacunas. Permítanme para colocar la exposición. Acá está. Ok. ¿Me confirman que se vea bien? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, perfecto. Muy bien, chicos. Perdón, antes de empezar, tomo un pequeño screenshot de la asistencia, ¿ya? Ok, listo. Ya estamos. Bien. Bueno, vamos comenzando. El tema de hoy, como les comentaba, es el tema de inmunizaciones o vacunas. Es un tema de gran importancia en pediatría y, bueno, en general en medicina, porque la estrategia sanitaria de la vacunación ha permitido erradicar enfermedades que antes eran de una alta prevalencia. Y se ha notado que es una de las mejores armas que tenemos en la parte preventiva, ¿no? Viene a ser un mecanismo a través del cual generamos, pues, ¿no?, de una manera activa la formación de anticuerpos contra enfermedades específicas. Y esto permite, pues, disminuir su incidencia, prevalencia, hasta llegar al punto, en algunos casos, a anular por completo la enfermedad, pues, ¿no? Por ahí, de ahí viene la importancia de este tema, pues, ¿no? Primero que nada, todo esto que les voy a comentar está basado en la norma técnica del MINSA, que es la de 2018, de vacunación. Que claro está, ustedes verán que año tras año siempre hay algún acápite, siempre hay algún cambio, algo que se modifica mediante alguna resolución suprema, ¿no? Sí es, pero la idea básica es la misma guía, la misma norma técnica de mano. Entonces, primero, para empezar, vamos a hablar sobre algunos términos para que podamos tener una idea de lo que estamos mencionando. Entonces, ¿qué es una vacuna? Una vacuna viene a ser una suspensión en la que contiene microorganismos. Pueden ser virus, pueden ser bacterias, los cuales pueden estar vivos, lo más raro actualmente, inactivos, o sea, vivos pero sin capacidad de producir enfermedad, fracciones del mismo también, subunidades o partículas proteicas, que cuando se administran al receptor, al ser humano, producen una respuesta inmune que viene a ser contra la enfermedad contra la que se está vacunando. Eso es lo que significa una vacuna. Lo que significa vacunación es todo el proceso que lleva desde que se produce la vacuna hasta que se inocula. Viene a ser la producción, el transporte, el almacenamiento, la distribución, la preparación, la manipulación y la aplicación del mismo. Y acá viene el término de lo que viene a ser cadena de frío, que viene a ser el mantener la vacuna en una temperatura idónea durante todo este proceso, ¿no? Inmunidad viene a ser la capacidad de los organismos, en este caso nosotros los seres humanos, de resistir, de defendernos contra un agente extraño, en este caso un microorganismo. La inmunización viene a ser un proceso en que la persona consigue esta inmunidad contra cierta enfermedad, pero mediante la administración comúnmente de una vacuna. Otra manera de inmunizarnos es sufrir la enfermedad y producir anticuerpos específicos contra ella que nos van a proteger de por vida, como por ejemplo la varicela, ¿no? La varicela te da una vez en la vida y ya no te vuelve a dar. Que después en el adulto le pueda dar una activación del mismo como en otra variedad que es el herpes zóster, puede ser, pero ya no varicela como tal, ¿no? Bien, el antígeno, ¿qué es el antígeno? El antígeno viene a ser, uy, perdóname, aquella sustancia que genera una respuesta inmune en el organismo, es decir, la formación de anticuerpos, ¿no? O sea, el antígeno comúnmente viene a ser, pues, el microorganismo en este caso. Eh, Perdóname, viene a ser la generación de anticuerpos, perdón, en este caso, ¿no? Entonces, tenemos dos tipos de antígenos. Tenemos los antígenos T dependientes y los T independientes. ¿Qué significa esto? Los T dependientes vienen a ser aquellos que necesitan de un linfocito T para producir la respuesta inmune. Y los independientes, los que no necesitan al linfocito T para producir la respuesta inmune. Pero al no utilizar el linfocito T, no generan memoria. Es decir, que no van a generar una protección de por vida. El anticuerpo viene a ser aquella sustancia, aquella molécula que es formada, que forma parte del sistema humoral, de la inmunidad humoral, que se encarga, pues, de protegernos contra los microorganismos o toxinas producidas por los mismos. Comúnmente los anticuerpos son las inmunoglobulinas, ¿no?
Vacunas, diferentes tipos de vacunas. Vacuna monovalente contiene un antígeno contra un solo serotipo del organismo. Conjugada contiene antígenos T independientes, los que no necesitan el linfocito T, pero se conjugan con proteínas transportadoras y se convierten en antígenos T dependientes, lo cual permite generar memoria inmunogénica. La vacuna inactivada es aquella que está formada por gérmenes muertos que han perdido su capacidad pues, de producir enfermedad, pero sí tienen aún capacidad de generar inmunidad. Y la atenuada, el virus está vivo, pero su capacidad de virulencia está muy disminuida, lo cual conlleva a que no puedan producir la enfermedad, normalmente, claro está, pero sí generan capacidad inmunogénica, ¿no? En estos casos, esto tendría que valorarse en un paciente inmunodeprimido, que con esa pequeña cantidad de virulencia de estos gérmenes sí podrían producir la enfermedad como tal, ¿no? Finalmente, terminando con las definiciones, tenemos al ESAVI y al ESAVI severo. El ESAVI viene a ser una definición operacional, no existe en el CIE-10, pero permite desencadenar una serie de acciones para verificar por qué se dio y qué se puede hacer para prever. Entonces, ¿qué significa? Pues sus siglas es cada una es una palabra. Es un evento supuestamente atribuido a una vacunación o inmunización. No tiene que ver directamente con que la vacuna sea la causal del efecto adverso. Puede ser también por una relación temporal, no necesariamente causal, ¿no? Y conlleva pues a todo el estudio de investigación del caso. Y el ESAVI severo es este evento adverso, pero que conlleva a hospitalización, a riesgo de muerte, a discapacidad o a fallecimiento de la persona. Esta es la norma técnica que les comento. Está basada en la resolución ministerial 709 del año 2018, publicada por el Ministerio de Salud, ¿no? Y que ha tenido sus diferentes cambios al pasar los años, incluido ahora el cambio que ha habido con incluir la vacunación contra el COVID, ¿no? Muy bien, estas son las vacunas que incluye el esquema nacional de vacunación actual con el que nosotros tenemos o estamos trabajando, ¿no? Tenemos la vacuna BCG, tenemos la vacuna contra hepatitis B, la pentavalente, que contiene 5 serotipos, la toxoide testánico difterica, la DT, tenemos la contra influenza, Haemophilus influenzae, contra la polio, que viene a ser inyectable y oral, la IPV y la APO, la que es contra rotavirus, la que es contra neumococo, la que es contra sarampión, paperas, rubiola, también está la que es solamente contra sarampión, rubiola, la de varicela, la antiamarílica, la que es contra DPT, difteria, tétanos, pertussis, la DT adulto, la DTPA, que es la difteria, tétanos, pertussis, pero acelular, el componente pertussis para las gestantes, la vacuna contra el papillomavirus humano y la vacuna contra el virus de la influenza, que hay que reconocer que es diferente al de la Haemophilus influenzae, son cosas distintas. ¿Cómo se vacuna? Se vacuna llevando a cabo este esquema. El recién nacido, vacuna BCG contra tuberculosis y hepatitis B. A los 2-4 meses va antipolio IP inyectable, la rotavirus oral, la neumococo, las 2 primeras tomas, y la pentavalente, que también se va a recibir una tercera dosis a los 6 meses. Y a los 6 meses cambia la polio IPV por polio oral. A los 6 y 7 también se aplica la de influenza estacional. Al año viene la de sarampión, paperas, rubiola, la primera dosis, la de varicela, la tercera de neumococo, y la de antiamarílica que viene al año 3 meses. Al año y medio viene la DPT, ya no viene penta, sino DPT, primer refuerzo, polio oral, primer refuerzo, y la sarampión, paperas, rubiola, es la segunda dosis. Después, a los 4 años, viene el refuerzo, el segundo refuerzo de DPT y el segundo refuerzo de A. Y también tenemos algunas vacunas, como por ejemplo la de BPH, que va en niñas entre los 9 a 13 años, las gestantes que reciben el DT, reciben también la influenza y pueden recibir la DPPA acelular, ¿no? En el adulto mayor, ya mayor de 60 años, se da también lo que es neumococo de influenza. Y en el resto de los jóvenes y adultos entre el 12 y 49 años viene la de hepatitis B, la DT, difteria tetánica, la SR, la sarampión, rubiola, la influenza y la antiamarílica. Bien, vamos a ir mencionando algunas particularidades de cada una de estas vacunas. Tenemos la vacuna BCG, que es la vacuna contra, se le llama así por el medio cultivo, el Catmet Guerin. Contiene cepas de Mycobacterium bovis, ¿no? Atenuada, que permite proteger contra las formas severas de tuberculosis, como es la miliar y como es la meningia.
Se aplica en el recién nacido que tengan un peso mayor de 2 kilos y también se puede aplicar durante el primer año de vida si es que el paciente no ha sido vacunado anteriormente. Y desde el año hasta los 5 años de vida incluye necesariamente primero descartar que el paciente tenga tuberculosis en ese momento antes de aplicar la vacuna. La dosis es vía intradérmica, se aplica en la región deltoidea del brazo derecho a 2 centímetros del acromion y hay que recordar que va a tener un efecto adverso común, que es esta formación de la pápula del nódulo de induración, que posteriormente se formará en una especie de secreción y luego finalmente formará una costra y una cicatriz que es la que todos tenemos en el hombro derecho. No se puede aplicar a niños menores de 2 kilos, tampoco que tengan una infección aguda en ese momento, sobre todo varicela o sarampión, inmunodeprimidos o que hayan tenido reacciones dermatológicas en el área donde va a ser aplicada. La temperatura que se recomienda conservar es entre los 2 y 8 grados, que comúnmente es la temperatura en la que se conservan casi todas las vacunas. Recuerden que esta es una vacuna multidosis y una vez abierta tiene solo 6 horas para poder ser utilizada. La vacuna contra hepatitis B es una vacuna inactivada, recombinante. ¿Por qué recombinante? Porque utiliza esa técnica para su producción, la de recombinación genética a través del ADN. Contiene el antígeno de superficie contra la hepatitis B. Se aplica en recién nacidos hasta las 12 horas de vida. ¿Se puede aplicar excepcionalmente fuera de este horario? Sí, por ejemplo, en partos domiciliarios. También se puede utilizar cuando el paciente debe ser vacunado a los 2 meses y ha hecho una reacción adversa a pentavalente y va a recibir una vacuna a los 4 meses y no puede recibirla, entonces utiliza esta vacuna para reemplazar. En mayores de 5 años también se puede aplicar a aquellos que no completaron sus 3 dosis de la pentavalente o hepatitis B. No se puede vacunar a niños menores de 2 kilos y también hay que tener en cuenta que si el paciente tiene menos de 2 kilos, pero la madre tiene hepatitis B positivo, el antígeno de superficie, se le tiene que vacunar indiferentemente del peso. La dosis es intramuscular 0,5 mililitros y en los mayores de 16 años puedes colocarle 1 mililitro. La vacuna pentavalente es una vacuna combinada. Contiene comúnmente vacunas inactivas o muertas. Contiene al componente DPT, difteria, tétanos, pertussis, al componente hemófilos influenzae tipo B y al componente hepatitis B. Protege contra estas 5 enfermedades, por eso el nombre de pentavalente. Se aplica 3 dosis en el menor de 1 año, los 2, 4 y 6 meses. En el paciente que tiene de 1 hasta los antes de los 5 años, se aplicarán 3 dosis con un intervalo de 2 meses entre cada una. Y si tienen alguna vacuna previa, se tiene que completar el esquema siguiendo el orden que ya tenían. También es vía intramuscular. Las reacciones que pueden suceder comúnmente son las comunes en todas las vacunas, las locales, el dolor, la induración, el enrojecimiento, y a las 48 horas puede presentar, hasta las 48 horas puede presentar fiebre, un poco de irritabilidad, un poco de malestar, llanto, y mucho menos frecuente las convulsiones asociadas a la componente pertussis de la vacuna, ¿no? La vacuna polio tenemos 2 tipos, la IPV o SAL, que es la vacuna inactiva, es inyectable, contiene contra polio de tipo 1, 2 y 3, previene la poliomielitis, 2 dosis que se aplican a los 2 y 4 meses en forma intramuscular, y las reacciones locales son solamente un poco de dolor en el sitio de aplicación. Del mismo modo tenemos la vacuna polio, pero la oral, la APO, ¿no? Se aplica a los 6 meses y refuerzos a los 18 de los 4 años. Contiene contra 2 serotipos, que es el 1 y el 3. La dosis es 2 gotitas en vía oral y las reacciones postvacunales son bastante extrañas, raras. La de rotavirus también es oral, es una vacuna de virus vivo atenuado, contiene cepas contra el rotavirus, la cepa es la RIX4414, previene contra lo que viene a ser enfermedad diarreica severa, severa solamente por rotavirus. 2 dosis a los 4 y 6 meses de vida, siempre aplicar con un intervalo de 2 meses y no se recomienda aplicarla si el paciente tiene la primera dosis más de 6 meses o la segunda dosis más de 8 meses. Dosis 1.5 mililitros oral. Reacciones adversas como una diarrea, como un cuadro diarreico. Vómito, diarrea, irritabilidad, alza térmica. La vacuna contra neumococo viene a ser una vacuna conjugada, ya les expliqué qué significaba eso. Es una vacuna que contiene diferentes serotipos del germen Streptococcus pneumoniae. Incluye al serotipo 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14 y 18C, 19A, 19F y el 23F.
y también al serotipo 6B. Previene enfermedades asociadas a este neumococo, como pueden ser las neumonías, las meningitis, la sepsis, y también las otras no invasivas, como pueden ser la otitis y la sinusitis que les conversaba hace poco la doctora Erika. El esquema incluye 3 dosis que se aplican a los 2, 4 y 12 meses. Siempre hay que tener un intervalo de 2 meses entre cada dosis mínimo. Si el paciente ya pasó del año de vida, va a recibir 2 dosis con un intervalo de 1 mes entre cada una. Y tener en cuenta que si el paciente tiene más de 2 años, se puede aplicar la vacuna siempre y cuando tenga alguna comorbilidad, como por ejemplo nefropatías, insuficiencias renales, cardiopatías congénitas, diabéticos, pacientes con hemoglobinopatías, pacientes con infección por VIH, síndrome de Down, neoplasias, pacientes que han perdido el vaso o pacientes inmunosuprimidos, ¿no? La dosis es vía intramuscular, medio centímetro. Igual que en todas las vacunas, reacciones locales comunes, dolor, eritema, edema, induración, y un poquito más sistémicas, fiebre, irritabilidad, somnolencia, un poquito de vómito, diarrea o de rash cutáneo. La vacuna triple viral, que es la que contiene contra los 3 virus, en este caso sarampión, virus de la parotiditis o las paperas, y el virus de la rubiola. Protege contra esas 3 enfermedades, se aplica 2 dosis al año y al año y medio. Es vía subcutánea, medio centímetro. Tener en cuenta que este sí va a tener algunas reacciones un poco más llamativas. Se van a poder presentar entre los 7 y 14 días debido al componente antisarampionoso, alza térmica, exantema, coriza, conjuntivitis. Debido al componente rubiólico, fiebre, exantema, adenopatías, artralgias. Y debido al componente contra la parotiditis, va a producir en poca frecuencia hipertrofia parotidia y fiebre. En la conservación ya les había comentado que es la misma en casi todas y está contraindicado en pacientes que han tenido anafilaxia con esta vacuna y en pacientes que tengan algún componente, alergia a algún componente de la vacuna, como ahí está el huevo, ¿ya? La gelatina, la neomicina. Pacientes con inmunodeficiencia grave, también evitarlo porque recuerden que es un virus vivo atenuado, no está muerto. Virus de la varicela es igual atenuado, contiene virus contra la varicela, la cepa OCA. Recordar que proviene solamente contra la varicela, una dosis que se aplica al año, ¿no? Se puede aplicar hasta los 3 años de vida, ¿no? Medio centímetro subcutáneo, mismas reacciones, un poco de dolor, enrojecimiento, eritema, induración en la zona de aplicación, y las sistémicas también las frecuentes, irritabilidad, fiebre, rash cutáneo. Prohibido en pacientes que tengan hipersensibilidad a componentes de la vacuna, evidentemente que sí, pacientes con tratamiento inmunosupresor, incluso los que estén recibiendo corticoides, inmunodeficientes, tuberculosis activa no tratada o alguna enfermedad febril con más de 38 grados de temperatura al momento de la vacunación. Vacuna contra influenza es una vacuna inactiva, confiere inmunidad contra los serotipos estacionales prevalentes que la OMS recomienda vacunar año a año. Sobre todo contiene contra lo que es influenza A, que viene a ser la AH1N1, ya famosa, la AH3N2 también tuvo una época en la que hizo su pandemia, y la de influenza tipo B. Se aplica en niños menores de 1 año, 2 dosis a los 6 y 7 meses, y a partir del año anualmente una dosis, ¿no? De refuerzo. 0,25 hasta los 2 años de vida y 0,5 de los 3 años hasta los 59. Las reacciones vacunales, las generales que estamos viendo en la mayoría de estas vacunas. La vacuna antiamarílica es una de virus vivo atenuado, protege contra la fiebre amarilla. Hay que tener en cuenta que esto se hace por obtención, por cultivo en huevos de gallina, lo cual hace que si un paciente es alérgico al huevo, esta vacuna no se puede aplicar. Tampoco se puede aplicar en menores de 12 años ni en mayores de 60, gestantes o mujeres en etapa de lactancia tampoco. Y recordar que la dosis es una dosis única a los 15 meses de vida. Y aquí lo importante, las reacciones adversas severas, esas son las que hay que recordar. Anafilaxia y sobre todo enfermedad neurotrópica, encefalitis o enfermedad viscerotrópica. Sobre todo a nivel hepático es la afectación viscerotrópica, ¿no? Si se vacuna, por ejemplo, eso es frecuente en mayores de 60 años. No se recomienda su vacunación. El esquema nuevamente que ya les he visto, ya les he mencionado, simplemente lo estoy haciendo recordar, pero sobre todo quería acá hacer el acápite de la vacuna BPH. La primera dosis cuando se tiene contacto con la persona, frecuentes que causan
Finalmente, ya terminando, los ESAVIS. Los ESAVIS pues, pueden ser, de acuerdo a su etiología, clasificados como eventos coincidentes, cuando el evento definitivamente no está relacionado con la vacuna, eventos relacionados con la vacuna, sí, dos, que pueden ser aquellos que son relacionados con el manejo de la vacuna, un error programático, una mala forma de vacunar, o un evento realmente asociado al componente de la vacuna. Y un evento no concluyente es la tercera forma en que se puede clasificar. Los leves y los severos, que yo les había comentado cuál era la diferencia entre uno y otro. Los leves, bueno, ustedes verán que siempre son las mismas reacciones, es fiebre, un poquito de irritabilidad, malestar, un poquito de reacción en el área de la aplicación, como dolor, tumefacción, enrojecimiento, que varía de acuerdo a cada vacuna en porcentajes de presentación. Pero si vamos a alguna que sí produzca fiebre, seguramente, por ejemplo, tienes la DTP, que hasta un 50% van a producir fiebre, entonces más que seguro que van a tener un paciente de ese tipo, ¿no? Y este ya de los ESAVIS severos, que son los más raros, pero los de, como su nombre indica, más severos, de mayor relevancia clínica, ¿no? Por ejemplo, para mencionar algunos, la famosa osteitis por BCG, la BCGitis, ¿no? Asociada a la vacuna de BCG, síndrome de Guillain-Barré asociado a hepatitis B, asociado a vacuna triple viral, la trombocitopenia, la parotiditis, la sordera, la encefalopatía, contra lo que viene a ser el componente DTP, el componente pertusis, convulsiones, los llantos persistentes que duran más de 3 horas, la encefalopatía, la fiebre María, había mencionado la enfermedad neurotrópica y la viscerotrópica. El Guillain-Barré también relacionado con la influencia estacional, entre otros más. Bien, perfecto. Ese es el tema en sí. Ok, chicos, vamos a dejar esto de acá de compartir. Ya estamos. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto al tema de vacunas, inmunizaciones? ¿Alguna pregunta? A la una, a las dos y a las tres. Ya, muy bien. Entonces no tenemos preguntas. Muy bien, chicos. Entonces, conmigo sería todo por el día de hoy para la teoría que